Muy bien, estamos de nuevo aquí para compartir. Espero que hayan disfrutado las alabanzas, hayan tenido el tiempo de adorar al Señor con esas alabanzas. Tenemos que pensar por un momento que estamos juntos en el culto, aunque no nos vemos todos, pero pensando que estamos todos juntos, adorando, exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Y como cada jueves en la iglesia tenemos culto de oración, hoy hacemos oración en casa. Y como dije al comienzo, deseo que las familias estén reunidas en algún sector de su casa, adorando al Señor, los esposos estén juntos a algún lugar y aquellos hermanos que están solos también que puedan estar en algún sitio escuchando y meditando y recibiendo el mensaje de la palabra del Señor, porque también la familia de Catedral de Fe está orando como tantas iglesias en torno a nuestro país y el mundo entero, sintiendo la preocupación, sintiendo el dolor que otros sienten por causa de esta pandemia, que algunos han perdido familiares, otros han perdido amigos, otros tienen a sus familiares o amigos internados y eso les preocupa. Aquí también en nuestro país, gracias a Dios, ya se está revirtiendo la cosa porque ya son más los que se sanan que los que se enferman y gracias a Dios el número de fallecidos es pequeño, aunque también existe un dolor por aquellos que también han perdido a sus familiares y le mandamos desde aquí nuestras condolencias en este sentido. Pero creo yo que estamos pasando ya esta situación que nos ha mantenido, digamos, un poco sujetos y que le ha dado también un buen ejercicio a la iglesia, que es el ejercicio de orar y de clamar. Algunos sintieron este golpe y se dieron cuenta de a veces sus propias conductas que no estaban alineadas con las Sagradas Escrituras, con los preceptos y mandamientos que ha puesto en nuestra vida y han redoblado el esfuerzo previo a un arrepentimiento para mantenerse más fresco delante de la presencia del Señor. Y hoy el mundo entero está orando en todas partes y clamando para que esto llegue a su fin lo más rápido posible. Y creo yo decirles en esta hora que Dios ha escuchado nuestra oración, porque Dios escucha la oración de todos aquellos que le invocan. Entonces Dios ha escuchado la oración. Es decir, la tarea debemos seguir orando y debemos seguir clamando al Señor y buscando su rostro para mantenernos en comunión con Él, pero Dios ha escuchado su oración y ahora está en ejercicio de aplicar su voluntad. A veces tenemos ese mal concepto de que a veces pensamos que revertir la situación depende de nosotros y entonces ahí formamos cadenas de ayuno, cadenas de oración y si eso no funciona volvemos a redoblar el esfuerzo pensando de que quizás tenemos que cumplir alguna determinada cantidad de días de oración o de horas de oración o cantidad de ayunos. Y déjeme decirle que para que Dios mueva su mano, debe de ver un pueblo humillado a sus pies, adorando y exaltando su nombre y reconociendo cuáles son sus peticiones. Y creo yo que Dios va a estar obrando, independientemente de cuánto tiempo, de cuántos ayunos, de cuántas horas de oración podamos nosotros tener, que debemos de tenerlas, debemos llevarlas a cabo, pero la mano de Dios no se moverá por la cantidad de esfuerzo que nosotros hagamos, sino que la mano de Dios se moverá porque nosotros confiamos de que Él así lo va a hacer. En este sentido quiero compartir con ustedes el Salmo número 37, que dice algunas verdades maravillosas para que nuestra fe hoy día se robustezca. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará.
Exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Este es un salmo maravilloso, que dice cosas espectaculares. Hoy día estamos escuchando, aparte de la pandemia, aparte de todo lo que conlleva, digamos, esta pandemia y todo el sufrimiento, el aislamiento social, el hacinamiento en las casas, la pérdida, como decía, de algunas personas y otros que están enfermos. Hay personas que también están especulando y están hablando, que probablemente pues quizás tengan alguna verdad, hablan de que hay un gobierno mundial y un pensamiento mundial y que están llevando cosas a ser, están pensando en cierto complot, están pensando que se están gestando ciertas fuerzas que son prácticamente imperceptibles para el hombre común, pero que están allí llevando adelante a algunas personas con ciertas riquezas y que pueden controlar el mundo y que el mundo puede moverse según el son de su música y que el mundo puede llegar a término llevado adelante por sus propios intereses. Y cuando leo este salmo me doy cuenta que nadie puede tener control sobre este mundo. Nadie, ningún ser humano puede ejercer tanta influencia en este mundo que Dios pueda perder el control de él. Aquí en este pasaje nos habla justamente que el hombre que ama a Dios, que entiende los tiempos espirituales, que conoce al Dios verdadero, debe confiar al Señor. Y aunque hay una cantidad de malicias y de acciones muy tristes en este mundo, no debemos dejar de confiar en el Señor y hacer el bien. No hay, digamos, un principio en el que si los hombres hacen mal, entonces los cristianos también vamos a violentar ese mal. No es esa la forma de pensar en cual el Señor quiere meternos. Dios quiere meternos en el pensamiento de que hay obras que le pertenecen al hombre y hay obras que le pertenecen a Dios. Las obras del hombre es confiar, es tener fe, es estar dispuesto a abrir el corazón a Dios y esperar en el Dios de los cielos. Y entonces nuestro Dios, que escucha nuestra oración, dice, Él va a actuar. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de fe y estamos hablando de que Dios tiene el control de este mundo, debemos saber que debemos estar felices aún a pesar de la circunstancia en que vivimos. Que no hay razón para vivir un estado de frustración o de desánimo. Que no hay razón para sentirse desdichados en medio aún de estas circunstancias en las que estamos viviendo. Tenemos que pasar por ellas como el resto de la humanidad, pero exceptuando de que tenemos una confianza puesta en el Dios de los cielos. Y tener este pensamiento no es un estado de negligencia, ni tampoco es un estado de ignorancia o pensar que por ahí somos pusilánimes porque no queremos hacer ninguna acción. No, hay un reconocimiento de que Dios está gobernando este mundo y Él tiene el timón de este barco llamado mundo. Por supuesto, nosotros tenemos nuestras tareas y nuestra tarea es orar, buscar al Señor y esperar que Dios haga su bendición. El versículo número 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, en estas circunstancias en las que vivimos, donde padecemos lo mismo que padece el resto de la humanidad, tenemos exactamente las mismas necesidades. Muchos de nosotros estamos en el seguro de paro, muchos de nosotros estamos pensando de cómo traer la comida a la mesa para nuestras familias, muchos de nosotros hemos visto disminuida la economía
y eso nos preocupa, y eso puede ser que nos traiga algún grado de incertidumbre. Muchos de nosotros también no estamos pudiendo ir a trabajar. Algunos también de nosotros que viven al día no están pudiendo generar los recursos que necesitan. Y entonces todo eso trae preocupaciones y trae ansiedades. Pero no dejemos que ninguno de esos sentimientos puedan controlar nuestra vida. Dios dice a través de su palabra que debemos encomendar nuestros caminos. Hay varios ejemplos bíblicos, hay muchos, pero hay uno de ellos que me gusta mucho, que fue cuando aquellos príncipes de Israel fueron llevados a Babilonia, sometidos por un gobierno, trataron de reprogramar sus costumbres, reprogramar su cerebro, trataron de darle una educación totalmente diferente a la que tenía, trataron de imponerle una religión nueva, y cuando llegó un momento tan crucial donde tuvieron que estar entre la espada y la pared, si obedecían lo que el gobierno les decía o si obedecían a Dios, estos jóvenes obedecieron a Dios. Y hablo de aquel famoso pasaje que se encuentra en Daniel, cuando aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, desearon, o mejor dicho, fueron llevados para meter en el horno de fuego, producto de que ellos no querían adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Y llegó el momento donde ellos se tuvieron que confrontar con el rey y le dijeron al rey con respecto a la decisión que iban a tomar, y le dijeron en el capítulo número 3, versículo número 16 del libro de Daniel, le dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, sobre el asunto de la fe. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes fueron intimados con respecto a su fe. Y le dijeron: vas a morir, tenés una sentencia de muerte si no haces lo que te decimos. Y ellos dijeron: no es necesario que te digamos esto porque no lo vamos a hacer. Porque nuestro Dios puede librarnos de esta situación y puede librarnos de las decisiones que ha tomado, le dicen al rey. Pero si Dios no nos librara, y allí está la parte que quiero subrayar, porque en todas las oraciones que hacemos, en toda la búsqueda que hacemos, tenemos que considerar la voluntad de Dios. Y para los tres muchachos, si la voluntad de Dios era que ellos tenían que pasar por el horno de fuego, y la voluntad de Dios era esa, ellos entonces no tenían nada que decir, iban a pasar por esa circunstancia. Claro, nosotros hoy lo decimos con cierto grado de rapidez, pero fueron decisiones muy importantes que tuvieron que tomar en un momento crucial de sus vidas. Y hoy día, aunque debemos separarnos bastante de esa situación, hoy día debemos considerar que si es que tenemos que pasar por una enfermedad, esta que ha aparecido u otra, el Señor nos librará, el Señor nos va a sanar. Y si por alguna circunstancia Dios prolongara su sanidad, porque esa es su voluntad, debemos nosotros considerar que tenemos un Dios poderoso y que puede librarnos de cualquier preocupación que vivamos en esta tierra. Por eso debemos tener cuidado con nuestras reacciones hoy día. He visto en cristianos cierto grado de alarma, a veces en momentos en que alguien les tiende la mano, o en momentos en que tienen que ir a trabajar, o en momentos o incertidumbres cuando están en un lugar donde hay varias personas reunidas, y eso crea cierto grado de ansiedad, diciendo: me voy a contagiar o no me voy a contagiar. Déjeme decirle, confíe al Señor su camino, confíe en Dios, y dice: y Él hará. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Guardarlo, protegerlo. Y si tiene que pasar por la enfermedad, si va a adquirir la enfermedad y tiene que pasar por ella, recuerde, Dios le va a sanar. Porque dice la Escritura, en este también salmo que hemos leído en el versículo 6, que el Señor exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, Dios va
a recompensarte. Y tu vida de fidelidad será recompensada. Y tu fe será recompensada. Y tu confianza en Dios será recompensada. Entonces, esto es lo importante. Debemos considerar que Dios está justamente mirando con atención nuestro andar, nuestro caminar. Y si nuestro caminar es según la voluntad de Dios, si nuestro andar es según la voluntad de Dios, Dios va a respaldarnos. Dios va a exhibir la justicia de nuestras acciones. Dios va a dar respaldo a nuestra vida en cualquier circunstancia que estemos nosotros viviendo. Por eso, como decían estos tres muchachos, no sé qué es lo que va a pasar. Quizá la voluntad de Dios sea que pasamos por el horno de fuego, pero Dios tiene el control y Él va a librarnos. Y si no los libra de esa situación, sepas, oh rey, que no vamos a practicar tu religión, porque tu religión va en contra de los principios espirituales de adoración al Dios verdadero. Y esto es lo importante en estos días, saber a quién estamos adorando, saber a quién estamos exaltando, nuestra adoración, a quién va dirigida. Tenemos que tener en cuenta que tiene un destinatario nuestra oración. No estamos orando a alguien que no sabemos quién es. No estamos orando a alguien que no podemos identificarlos. La Escritura dice perfectamente que nosotros debemos orar a Dios el Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que debemos orar y que debemos buscar a Dios. Que nuestra oración tiene que estar dirigida a Él. Y Él entonces va a actuar en consecuencia. Hay momentos en la vida en que el cristiano debe guardar silencio delante de Dios. Cuando no sabemos por qué Dios hace las cosas, o no entendemos cuál es su voluntad, o nos cuesta visualizar los propósitos de Dios, entonces lo que tenemos que hacer es guardar silencio. Dice el versículo 7 de este pasaje que leímos: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Porque a veces las maldades o las acciones equivocadas de otros hombres sin Dios, a veces lo que dicen, practican o llevan, las injusticias que llevan a cabo, pueden lograr a veces causarnos un poco de rabia por lo que están haciendo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hoy día el gobierno, por ejemplo, abrió la posibilidad de el seguro de paro, para enviar a algunas personas al seguro de paro para poder paliar esta situación, pero sabemos que hay personas que no tienen necesidad de mandar a las personas al seguro de paro e igual la están mandando. ¿Por qué? Porque entonces se libran de los impuestos, se libran de pagar los tributos que tienen que pagar por tener un empleado, y como ha menguado la frecuencia, digamos, del trabajo, ha disminuido, entonces antes de gastar yo, que gaste el gobierno. Es el pensamiento a veces de personas mezquinas que no quieren apoyar o enfrentarse a las circunstancias que estamos viviendo. Y a veces con estos grados de maldad algunos se van contagiando, pero nosotros no debemos de contagiarnos esas cosas. Debemos guardar silencio en estos momentos. Debemos esperar en Dios en estos momentos. Debemos saber que Dios está actuando, que quizás esta situación que no fue generada por Dios, quizás en este momento Dios la esté utilizando para poder llevar a cabo otras cosas que Él quiere hacer. Quizás ablandar el corazón de algunos, quizás demostrar su poder, quizás para demostrar su soberanía, quizás para que otros puedan ver que tienen una oportunidad de escuchar la palabra de Dios, porque hoy día, en estos meses y medio, se ha predicado la palabra de Dios como nunca.
Hay predicaciones de la palabra de Dios de pastores, evangelistas, misioneros, hasta los laicos de la iglesia están predicando por las redes sociales, hasta los laicos de la iglesia le están hablando a sus familiares, amigos y conocidos, porque saben de que el mensaje de Dios puede encontrar un corazón más sensible y puede brotar fe en ese corazón. Y estamos utilizando esta oportunidad justamente para que la palabra de Dios corra y la palabra de Dios sea glorificada y conozcan al único Dios verdadero que hay en este mundo. Entonces, no hay que desesperarse. Es tiempo de guardar silencio delante del Señor. Dejemos la ira, dejemos la frustración de lado, dejemos las revanchas o situaciones de lograr alguna posición en la cual tenemos razón, dejemos eso de lado. Es tiempo de guardar silencio delante del Señor. Es tiempo que los hermanos de Catedral de Fe pongan su pensamiento y visualicen lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque Dios va a reivindicar su palabra, Dios va a reivindicar sus vidas, Dios está escuchando las oraciones, Dios no está inactivo en este momento, está más activo que nunca y aún Dios está refrescando este universo que ha sido reseteado por la mano poderosa del Señor. Así que es tiempo de guardar silencio, esperar en el Señor, tener confianza. Cuando estemos a veces que no comprendemos alguna situación o algo nos golpea tan fuerte que nos deja aturdido, entonces dice la Escritura que encomendemos nuestro camino al Señor. Encomendemos nuestros caminos al Señor. Incluso en estos momentos donde hay tanta necesidad y tanta imposibilidad, nosotros debemos ser responsables con nuestras actividades, con nuestras responsabilidades. Aún, como hemos escuchado, pero no tenemos nada claro todavía de que hay posibilidad de que algunas deudas se posterguen para más adelante y tenemos oídas de esas y algunos estamos averiguando si tiene la posibilidad, pague sus deudas a tiempo. No espere ni dé oídos a cosas que andan circulando sin todavía ver un papel firmado que asegure esas cosas. Si tiene deuda y puede pagarla, páguelas. Si tiene responsabilidades que llevar adelante, llévelas adelante. Sus responsabilidades también con sus hijos, si ellos hoy día están estudiando online y están llevando adelante clases a través de la web, exíjales también a ellos. No pierda oportunidad de hacer las cosas que tiene que hacer porque son su responsabilidad. La vida de sus hijos es su responsabilidad. El alimento de sus hijos es su responsabilidad. El estudio de sus hijos es su responsabilidad. La vida espiritual de sus hijos es su responsabilidad. Enséñele qué es lo que tienen que hacer ante estas circunstancias y quizás ellos no comprendan. Los que están hoy día quizás comenzando vidas juntos y tienen alguna responsabilidad, lleven adelante también, no se queden, esfuércense en esta vida, que cuando todo esto termine, entonces encontrarán el oxígeno que hoy parece que es escaso. Pero si no entienden alguna cosa, encomiéndasela al Señor y guarda silencio cuando Dios está hablando, cuando Dios está diciendo cosas. No te alteres por ninguna cosa, utiliza este tiempo para escuchar a Dios y si algo no entiende, busca al Señor. Ora al Dios de los cielos. Espero que estén llevando adelante sus cultos familiares, que no lo desatiendan. La responsabilidad en que sus hijos también salgan saludables de esta crisis es responsabilidad de los papás. Así que oren al Señor, hagan cultos familiares, hagan ese esfuerzo, redoblen ese esfuerzo para que también sus hijos salgan sanos de esta situación y fortalecidos en el nombre del Señor. Y también vean la respuesta de sus padres cuando hay una gran crisis, porque esto le va a servir a ellos en el futuro, cuando ellos tengan que enfrentar alguna crisis en su vida. Porque déjeme decirle, esta no va a ser ni la primera ni la última crisis que los seres humanos vamos a enfrentar. Pero lo que hoy le enseñemos a nuestros hijos en frente a estas crisis es lo que a ellos les va a ayudar
en el futuro para cuando tengan que enfrentar a alguno de ellos. No se distiendan demasiado, esfuercen en llevar esos tiempo de adoración en familia, ese culto familiar tan importante y tan necesario. Yo estaré orando desde aquí por todos ustedes y clamando a Dios por toda la familia de Catedral de Fe, que cuando regresemos al templo volvamos más fortalecidos que nunca para la gloria y la honra del Señor. Porque déjenme decirle, los únicos beneficiados en esta área somos nosotros mismos. Amén. Cuando nosotros buscamos y adoramos a Dios, somos nosotros mismos quienes salimos entonces beneficiados en este tiempo. Vamos a dejar un tiempo para orar, para buscar de la presencia del Señor. Y sé que usted va a estar orando y va a estar buscando la presencia del Señor en su casa. Va a continuar este tiempo de adoración en su casa. Así que el tiempo de oración lo vamos a hacer individual. Vamos a apagar las cámaras para que luego usted esté orando y buscando al Señor en su casa. Estamos, Iglesia Catedral de Fe, en oración en casa. Y será hasta la próxima conexión. Todos juntos nos vamos a poner a orar por unos 20 minutos más o menos para buscar y adorar al Señor y dejar que esta palabra entre en nuestros corazones y guardemos silencio ante la mano poderosa y maravillosa del Señor. Dios le bendiga.